vamos a dar la bienvenida a la invitada de hoy, que es experta en el tema, que es la doctora Marianela Atencio, ginecóloga de Alitus. Bienvenida, gracias, doctora. Ya tenemos, viste que desde el planteo inicial tenemos dudas nosotros. ¿Qué preferís? Primero definir qué hace una pastilla anticonceptiva normal, común, de las que usamos habitualmente. Sí, me gustaría hablar 2 minutos de lo que es la anticoncepción. Dale. La anticoncepción no es solamente la pastilla, sino que se divide en 2 grandes ramas. La anticoncepción no hormonal, que es el DIU, el preservativo, el diafragma, que ya cayó en desuso, y después la anticoncepción hormonal. La anticoncepción hormonal, lo más frecuente y lo que tiene más usuarias es el anticonceptivo oral, que es la pastilla o la píldora. Y dentro de eso está la pastilla del día después, pero como emergencia. Y después hay otros anticonceptivos hormonales, que son inyectables, hay parches, hay inyecciones subdérmicas de un dispositivo, hay anillos vaginales. O sea, es grande la familia de anticoncepción. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es anticoncepción hormonal y a diferenciarla de anticoncepción hormonal de emergencia. Bueno, entonces supongamos que ¿desde qué edad a alguien se le pueden recetar pastillas anticonceptivas? En realidad, las pacientes desde la adolescencia ya pueden empezar a tomar pastillas anticonceptivas. Lo que varía es el tema de la dosis. No es lo mismo Por una razón dosis... por la cual no se pueden convidar entre ellas. La amiga que toma, entonces yo tomo la misma, que se ve mucho eso no es lo ideal. Lo ideal es que hagan la consulta, que el médico, haciendo toda una historia clínica y un examen, decida, según la edad y los antecedentes de la paciente, cuál es la pastilla que más le corresponde, que más le conviene. ¿Hay muchos tipos de pastillas? Sí, hay muchos tipos, pero hay muchas presentaciones. En general las pastillas se dividen en las que son combinadas, que son con estrógeno y progestágeno, y las de progestágeno solo. Las más usadas son las combinadas. Entre la primera pastilla anticonceptiva y la que hoy se toma hay un abismo en dosis. Claro. Porque no se sabía cuando empezó la píldora, que fue revolucionaria y que mucha gente la recibió así con mucha alegría. Sí. Supongo que no se sabía que con mucha menos dosis también se producía la ausencia de la ovulación, ¿es eso? Claro. Se vio que con dosis mínimas, microdosis se usan actualmente, se inhibe la ovulación, que es su mecanismo principal de acción. Pero microdosis y un olvido, ¿cómo va eso? Básicamente lo que la paciente tiene que saber es, si la paciente se olvida dentro de la primera semana, viene del descanso, que son 7 días de descanso, por lo cual lo que tiene que tener la paciente para inhibir la ovulación son 7 días de pastilla bien tomada. No la tiene si es la primera semana, entonces necesita cuidarse con un método de barrera, como es el preservativo, y además recurrir a anticoncepción de emergencia. En el caso de que sea la segunda semana, si la paciente ya viene tomando bien la pastilla, casi no hay riesgo de ovulación, porque se cree que si ya tuvo 7 días de buena toma, ya está inhibida la ovulación. Entonces, por las dudas, yo siempre les digo, igual cuídense con un método de barrera y tómenla ni bien se acuerdan del olvido. Si es en la última semana, pasa algo similar que en la primera semana, porque estamos casi llegando a la semana de descanso. Entonces ahí van a haber días en los cuales no va a recibir la pastilla y se va a prolongar ese intervalo. Entonces lo que les recomiendo también es anticoncepción, ni bien se acuerdan tomarlo, el anticonceptivo, no más de 2 pastillas, porque también hay casos que se toman 3, 4 pastillas juntas, y cuidarse con el preservativo. Pero supongamos que la chica la toma a la mañana. Se acordó a las 4 de la tarde, está perfecto, la toma y no pasa nada. No. Si se acuerda a la noche, toma la noche. Claro. ¿Y en qué casos puede tomar 2 pastillas juntas? Cuando se pasaron más de 12 horas, o sea, la paciente, por ejemplo, la tiene que tomar a la mañana. A la otra mañana no la toma. Ve que no la había tomado. No, porque es una vez por día, perfecto. Entonces son 24 horas. No la toma esa mañana. A las 48 horas ve a las que 48 está la pastilla. cuando va a tomar, claro. Ayer no la tomé. Es típico esta situación de ir al blister y encontrar la pastilla del día anterior. Entonces ahí tomar las 2 juntas, no más de 2 juntas, no tiene sentido. Ok, y la otra cosa, ¿será por eso que diseñaron algunas que se toman todos los días, aunque algunas sean placebo, talco, no sé? Las más nuevas sí. Para que no paren nunca. Claro, para evitar perder la costumbre de tomar algo todos los días. Bueno, ¿por qué ahí cuando dijiste si se olvida la primera semana o la última, método de barrera y la píldora del día después? La píldora del día después si sucedió la relación. Si tuvo relaciones, obviamente. Claro, si porque se puede llegar a entender, como toman de a 4 pastillas, también pueden entender que tienen que tomar la de emergencia. No. ¿Cómo funciona la de emergencia? La de emergencia funciona igual que los anticonceptivos regulares, o sea, inhibiendo o retrasando la ovulación.
La pastilla de emergencia también hubo desde la década del 60 está la pastilla de emergencia. ¿Por qué no se hablaba de eso? Porque primero la primera vez que se usó fue en los Países Bajos con una violación de una menor que estaba en periodo ovulatorio, entonces se usó otro régimen que es muchas pastillas juntas combinadas de estrógeno y progestágeno, como agarrar una cajita de las comunes y tomar varias. Eso después se fue perfeccionando y se llamó método de Yuspe, que ahora no se usa tanto. Y luego se introdujo la pastilla de emergencia, que es levonorgestrel solo, es un progestágeno solo, con una dosis suficiente como para inhibir la ovulación. ¿En qué casos se recomienda tomar esa pastilla? Bueno, si no se cuidó para nada, claro. En el horrendo caso de una violación sin lugar a dudas, exacto. Y en casos que, por ejemplo, mal uso de un preservativo, dame ejemplos. Sí, rotura o deslizamiento del preservativo, expulsión parcial o total del DIU. ¿Y cómo se da cuenta una persona? Si es total, se da cuenta. ¿Y si es parcial la expulsión del DIU? A veces puede, cuando va al control, digamos, con el ginecólogo, tener la suerte de ir al control con el ginecólogo justo, pero más que nada se da cuenta con la expulsión total. Es raro, pero puede pasar que la expulsión total del DIU se dé, y en ese caso o se puede colocar el DIU directamente o tomar la pastilla el día después. ¿Por qué las chicas pueden llegar a confundirse y creer que entonces, ya que existe eso, entonces no hago nada, porque hago lo que me parece? ¿Puede pasar que se confundan, que tomen este método como algo que se puede hacer habitualmente? Y en todo caso, ¿por qué no se puede hacer? No se recomienda, digamos. Lo que nosotros vemos es que, claro, así como hay mucho esto de alguna amiga toma la misma pastilla que yo, entonces, o sea, tomo esa pastilla porque algún familiar lo toma, también hay esto de que es bastante común escuchar que la gente toma la pastilla el día después y empiezan a tomarla sin la indicación médica. La realidad es que es una pastilla con receta, no tendría que venderse, digamos, sin receta, pero se consigue igual sin receta. Entonces está mucho eso de directamente no ir al médico, además es una situación de emergencia. Y una amiga te dice, se llama tal, entonces uno va y la compra. Porque pasa que hay que tomarla en una cantidad de tiempo limitado, claro. ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la paciente una vez después de la relación sexual no protegida o con falla del método, dentro de las 72 horas es el rango de mayor seguridad. Tomar la pastilla, hay dos tipos. 72 horas. La OMS igual hizo un trabajo en el que demostraba que hasta 5 días había función, pero la realidad es que... Lo más seguro es 3 días mucho después del episodio. Claro, porque de hecho cuando uno toma la pastilla dentro de las 24 horas tiene una efectividad del 95%, y cuando la toma ya cerca de las 72 horas baja al 58%. Bueno. Entonces es bastante. Otra cosa que contrasta mucho con el anticonceptivo regular. Y bueno, ahí está la discusión de por qué no adoptarlo como un método regular. Porque no tiene el mismo nivel anticonceptivo y porque además puede alterar un poco el ciclo tomarla tantas veces. No, y además porque supuestamente si va a tener relaciones 5 veces en el mes, no va a tomarse 5 de esas en un mes. Y otra cosa que la gente cree es que ya está cubierta por haber tomado en ese mes o en ese ciclo, y eso tampoco es así. Y entonces después, ¿cómo empalma? Tiene que preguntarle a su médico. Sí, lo ideal es que el médico directamente sea el que la receta y el que le diga cómo tomarla. Bueno, tomarla ahora y de a las 12 horas, en los casos que son 2 pastillas, y hay otras presentaciones de única dosis que la tomas ni bien tuviste la relación, ni bien la conseguís, y ya con esa dosis ya está. Pero bueno, lo ideal es que el médico... Cuidándose. Después se tiene y estar que muy atenta cuando viene la próxima menstruación. Claro. Y ahí puede volver a empezar con la pastilla si es que toma pastilla. Tiene que seguir tomando la pastilla o usando el método que venía usando regularmente. Y es importante también aclarar que el tema de la menstruación, que muchas creen que les va a llegar enseguida, lo más normal es que llegue cuando tiene que venir la menstruación, o sea, la fecha que se estaba esperando. Lo único que se evitó fue la ovulación. Se evita o se retrasa la ovulación, y también la progesterona, porque el levonorgestrel es un derivado de la progesterona, lo que hace es aumentar la viscosidad del moco cervical como para evitar que los espermatozoides puedan ascender hacia la cavidad uterina. Había gente que pensaba que era abortiva. La pastilla no es abortiva porque directamente lo que impide es la ovulación. No tiene ningún efecto sobre la fecundación, o sea, una vez que ya la fecundación se produjo, no tiene efecto, como así tampoco tiene efecto sobre el feto, porque mucha gente que... a ver. O sea, sobre el embrión. Supongamos que sigue adelante el embarazo. Y dice, uy, pero tomé eso. No pasa nada. Nada, porque es un derivado de la progesterona. ¿Tiene efectos secundarios esta pastilla? Tiene algunos efectos secundarios bastante frecuentes que son ligados a las náuseas en un 50% y vómitos en un 20%. Y otros menos frecuentes como la cefalea,
la tensión mamaria, un poco Por de fatiga. por unos días. Resuelven en 48 horas. Sí, pero no son más que eso. Cuando una mujer tomó esto, en realidad, ¿hasta cuándo no debería tomar una segunda vez esto? No hay un consenso. Lo ideal es no tomarla más dentro del mismo ciclo, pero no por un tema de salud, sino por un tema de no alterar el ciclo, porque si no se empieza a descarrilar todo el ciclo. Cuando uno vomita, todo lo que se toma oralmente, ¿hay dudas sobre si te hizo efecto o no? Sí, yo siempre les digo, dentro de las 2 horas, si fue el vómito, tomarla de nuevo. Se considera como pastilla no tomada. Cualquier tipo de medicación, dentro de las 2 horas del vómito. O sea, es como que eso no se va a absorber y no se pueden quedar con la duda y a ver si toman ante la duda, si uno vomitó, tiene que volver a recibirla. Mientras se toman anticonceptivos y hubo un olvido, ¿no? ¿Se puede tomar además esta pastilla? Sí, porque es el mismo efecto que el anticonceptivo, pero más rápido por tener una mayor dosis. El efecto del anticonceptivo regular, que es inhibir la ovulación, es coincidente con el de la pastilla de emergencia. Hablando de anticoncepción oral en general, ¿es lo preferido realmente por las mujeres? En nuestra sociedad está muy aceptado el hecho de tomar las anticonceptivas y yo a veces les pregunto a las pacientes si, por ejemplo, accederían a inyectarse el anticonceptivo o a ponerse un anillo vaginal, que están disponibles también en el mercado, y nos cuesta bastante el tema de salirnos de la anticoncepción oral. Yo creo que sí, que es uno de los más aceptados. ¿Y los parches cómo funcionan? Los parches funcionan igual. Acá, yo aprovecho. No, los parches funcionan igual. Se ponen en el primer día menstrual, se ponen en algún lugar donde la paciente, o sea, donde no se vea, en general donde tapa la ropa interior, y eso se absorbe a nivel de la piel. Porque se va liberando. Y se va liberando el anticonceptivo. Es increíble eso del parche, ¿eh? Me cuesta creer que no se sale. No. ¿Y si se saliera? Y si se saliera, ahí tenemos que volvemos a lo que estamos hablando. Sí. Sergio, ¿desde cuándo escuchas hablar de la píldora del día después así con frecuencia? Aunque en realidad a vos te van a visitar. Por los años transcurridos uno vivió la época de lo que decía Marianela, de los estrógenos en alta dosis. Entonces venía una mujer con una relación o con una rotura de preservativo o algo, y le dábamos una dosis enorme de estrógenos, y eso sí modificaba más el ciclo, traía sus inconvenientes mayores. Ahora, el tema y la confusión más grande de que por qué las mujeres toman tanto esta pastilla en forma indiscriminada y sin saber, es que 100.000 mujeres tienen relaciones, 80 se embarazan. Esta pastilla del día después reduce a 20, es decir, reduce en un 75% las mujeres que se embarazan. Es un método poco efectivo. Y lo que hay que mirar siempre cuando se va a tomar la pastilla del día después es en qué día del ciclo esa mujer tuvo relaciones, porque si la relación es faltándole una semana para menstruar, esa mujer ya ovuló, el óvulo está remuerto y esa mujer no se va a embarazar. Entonces tomar o no tomar nada es lo mismo. A la pastilla del día después se le dio mucho vuelo como que fuera la solución. Y es que muchísimas mujeres que tuvieron esa relación no se hubieran embarazado aunque no hubiesen tomado nada. Entonces el creer que total yo tengo la relación y me tomo la pastilla y problema solucionado. No, lo que está claro para mí es que no puede ser la forma, ¿no? A lo mejor una mujer que tiene relaciones esporádicamente dice, yo para qué me voy a cuidar todo el tiempo si cuando me pasa hago esto. Pero no me parece, por lo que entiendo, que no es lo aconsejable. Y lo que te demuestra esto también es cómo algo puede afectar tanto al óvulo o a la ovulación. Por ejemplo, hay antiinflamatorios no esteroides que te inhiben la ovulación también. Entonces hay que saberlo en lo que uno más maneja, que es la infertilidad, o sea, el daño que se puede producir al óvulo por el cigarrillo los últimos días cuando está madurando, por medicación, inclusive por hormonas. Si una mujer se aplica una inyección de HCG, que es la hormona que damos 36 horas antes de la aspiración, se la aplica antes, esos óvulos se afectaron, es decir, el óvulo es muy sensible y la ovulación también está sujeta a ser afectada por distintas situaciones o medicamentos. Entonces, es una mar de cosas que se van produciendo y estas hormonas dadas en el momento, en algunas ocasiones va a solucionar el problema. En otros,
si no lo hubiera tomado hubiera sido lo mismo. Y en otros no va a hacer efecto. Y otra cosa bastante increíble es que hoy en día te dejan tomar anticonceptivos a edades avanzadas, siempre y cuando, lo que decimos siempre, si estás seguido por un médico te va a decir, bueno, hasta esta edad este estaba bueno, ahora si pretendes seguir será otro. Así que para cada etapa, para cada tipo de vida, para cada historia familiar, una fumadora sedentaria no debería tomar anticonceptivos. No. Orales. Y menos mayor a 30 años. De 30 a 35 ya es una contraindicación formal. Quedamos así. Conclusión, consulte a su médico. Si son así de amorosos, más todavía. Muchas gracias. Gracias. Ahora volvemos nosotros.